Estimados, buenas tardes. Otro capítulo de Makers y hoy traemos una plática sabrosa e interesante porque muchos deben estar en esa situación porque de lo que vamos a platicar es algo muy común en los negocios. Y el tema es, Javier, crisis en los negocios. Sí. ¿Cómo andamos? Muy bien, ¿cómo están, Makers? Buenas tardes. Pues sí, le acabas de dar al punto bien importante. Traes unos datos estadísticos bien buenos. Bueno, hay muchas crisis que se presentan en el negocio, pero la primera, de acuerdo a encuestas que se han hecho, es la falta de flujo de efectivo. Fíjate, yo creo que tienes que separar en dos grandes grupos cuando tienes crisis en el negocio. Tengo crisis en el negocio, no tengo el flujo suficiente. Tengo flujo o cash propio para salir o no tengo cash. Uh-huh. Eso cambia completamente las acciones que debes de tomar. Así es. Completamente. Sí. Entonces te decía, como eso es uno de los principales y de los más peligrosos, uh-huh. Entonces yo te quiero preguntar si algún día has estado alguno de tus negocios en esa situación, ¿cuáles son las soluciones que le recomiendas a los emprendedores? Pues mira, vamos a remontarnos a hace 15 años o 20 años que nos conocimos tú y yo. ¿Por qué fue? Uh-huh. A mí me cayó un proyecto para una tienda departamental muy grande que rebasaba mi capacidad económica. No era propiamente una crisis, pero o yo le daba el servicio al cliente o perdía el cliente. Uh-huh. Entonces, ¿cómo te encontré? Yo no fui y empeñé la casa ni pedí préstamos. Yo puse un anuncio en el periódico en aquellos años que la cosa no era digital. No, tiene que tener 20 años. Sí, 20 años. Tiene. 20 años porque no era nada digital. Sí. Puse un anuncio en el periódico buscando un socio que me ayudara a trabajar ese proyecto y así llegaste tú conmigo. Sí. Y así comenzamos a hacer negocios. Bueno, habíamos fila afuera de tu oficina como 20. Me llegó de todo, Javier, esa vez. Me llegó hasta dinero de Sinaloa. Sí. O sea, me acuerdo que me llegó dinero de Sinaloa. Sí. Me llegó una persona y dije, no, pues muchas gracias. Sí, quiero, yo te aviso luego. Sí. Pero así fue como comenzamos a hacer negocios. Pues con ese de las botas me eché unos tacos ahí es correcto. Pero si tú te acuerdas, así lo hicimos. Sí. Yo estaba en una crisis y lo que hice fue buscar un socio. Claro, no era una crisis mala, era una crisis por no poder atender un proyecto, pero me urgía dinero para poder sacar ese proyecto adelante y tú llegaste con los millones y dijiste, ahí está lo que se ocupe. Edítate eso. Ahí está lo que se ocupe. No, bueno, hicimos buen negocio durante unos años. Sí, claro que sí. Hicimos buen negocio durante unos años. Entonces, fue beneficio mutuo. Entonces, es identificar bien qué necesitas y cómo lo puedes sacar. No siempre... Yo ya en ese tiempo podía ir a empeñar cosas propias, pero no las iba a arriesgar. Sí. Yo necesitaba un socio que se arriesgara conmigo y que pusiera parte del capital. Y bueno, lo encontré y nos fue muy bien. Sí. Pero a lo mejor esa crisis, ¿a eso le pudieras llamar crisis? ¿O nada más? Yo hablo de crisis cuando... Se te está muriendo. No, que a lo mejor pudo pasar con alguna cuestión después, porque también recordarás que decíamos, oye, ¿sigo invirtiendo en nóminas o pago el seguro social? Uh-huh. Pero tampoco quiero empeñarme para pagar el seguro social ni vender una casa para pagar el seguro social. Mejor pago los recargos que me tengan que suceder. Lo que pasa es que hay muchas acciones que puedes hacer cuando entras en crisis. Primero, ¿por qué lo divido yo en dos grandes rubros? Cuando tú estás en crisis y no tienes flujo, hazte muy chiquito. Si le tienes fe a lo que estás haciendo y al proyecto, hazte muy chiquito, con los menos gastos que se puedan. Uh-huh. Tú al frente, la secretaria y el de operaciones. O sea, hazte muy chiquito. Esa es la forma de esperar mejores tiempos si no tienes flujo. Sí. ¿Por qué? Porque no te puedes endeudar sobre lo que no tienes. ¿Cuál es el error que comete mucha gente? No querer quitar la previsión social, no querer dejar su carro de $1,000,000 de pesos, no querer dejar un estilo de vida, bla, 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 bla. Sí. Una bola de cosas y se endeudan. Sí. Usan la tarjeta. Primero atascan su tarjeta, luego la de su esposa, empiezan con la suegra, los hermanos, y ya tienen las tarjetas atascadas a unas tasas impresionantemente caras. Claro. Luego van, si no tienen un buen historial en buró de crédito, van con instituciones financieras de segundo piso que te prestan sobre los papeles de tu casa. Y otro error. Y le siguen inyectando al negocio, conservándole a un negocio un estatus, un nivel de gente, una renta cara. Muchas veces ves que están en un edificio caro porque tienen que aparentar y cometen errores y le siguen gastando. Ese tema de tomar créditos que no son blandos, que en este país casi no hay créditos blandos,
son solamente para darle vuelta al capital de trabajo. Es porque ya tengo el proyecto y voy a comprar materiales y sé cuándo va a regresar el dinero. Es porque ya tengo el proyecto y voy a pagar nóminas y sé cuándo regresa el dinero. Pero no entienden que en una época de crisis, de falta de flujo, si le tienes fe a lo que haces, hazte chiquitititito. Que fue un poco lo que nos sucedió a todos en la pandemia. Claro. Cuando tuvimos que hacernos chiquitos para subsistir. Si tienes que trabajar desde tu casa, si tienes que no tener oficina. Sí. Si crees en el proyecto, hazte chiquitito, muy chiquitito. Lo más que puedas. Tú haz de cuenta que entra en coma y solamente que esté ahí el aparatito. Baja fijos y variables. Todo. Sí. Absolutamente todo. Sí. Cuando estás en crisis, pero tienes dinero, y a mí me está sucediendo ahorita con una empresa, pero tienes flujo, y el producto es bueno, lo único que te está faltando es venta, pues gasta en un equipo de ventas bueno. Y ya, vas a salir de la crisis. Sí. Porque Sí. tienes el flujo. Porque tienes el flujo. Entonces son crisis muy diferentes. Ahora, hay una tercera que yo pondría. Estás en crisis, el negocio no va a salir y date cuenta que no va a salir. Ya no le metas dinero. No sigas perdiendo dinero. Ahora, eso hemos hablado ya en alguna ocasión. Ahorita, ¿cuál crees que sea el punto o los meses necesarios o qué indicadores de negocio son los necesarios? Porque aquí hemos tenido invitados que te dicen, yo llevaba un año ya perdiendo, pero seguía aferrado a que era como un hijo mío. Me acerqué a una persona y me dijo, viendo los números, viendo la situación, tienes que cerrar. No hay tiempo. Te voy a platicar un caso bien extremo. Yo tengo un negocio, yo tengo una fábrica que estuvo 7 años en punto flat de equilibrio solo sacando sus gastos. 7 años sin utilidades. Yo tenía un socio en esa fábrica, mi socio era el operativo, era el que la manejaba. Y 7 años vendiendo flat. Eso es un indicador de cierra. Cierra, o sea, tiene 7 años fabricando y vendiendo flat, cierra. Bueno, mi socio se cansó de no ganar dinero y se retiró del negocio. Como él era solamente el socio operativo y yo era el socio comercial, yo era el socio capitalista, pues todo el activo fijo se quedó conmigo, no hubo que repartir, simplemente dijo, no estoy ganando, me voy. ¿Sí? No estoy cobrando lo suficiente porque el negocio apenas. Después de 7 años hago una contratación de una persona muy competitiva y muy buena, una contratación directa, y el negocio se va para arriba. Después de 7 años, se va para arriba. Se mejora producto, se mejora servicio al cliente, atención, precios, porque hay un mejor análisis de costeo y una mejor compra de materiales. Chorro de cosas que no estaba haciendo bien el socio. Y que yo no tenía identificadas porque al tener un socio que es experto, bueno, pues ahí estás tú. Sí. Yo fui capital semilla nada más. 7 años. Entonces no hay una temporalidad. No. Bueno, entonces ahí fue una frase que mencioné en otro podcast donde decíamos que preferiste jalar al burro que cargar la leña. Y ya ahora que dijiste, pues déjame cargar la leña y se empezó la efectividad. Y fíjate que ni tanto. Solamente hice una contratación bajo perfil con las capacidades técnicas, que resultó ser un primo. ¿Sí? O sea, un primo que había sido coordinador operativo de una cadena de restaurantes muy grandes. Y no es golpe, de Tox. Tú imagínate, él era el administrador de Tox de la zona del Bajío. Sí. Tú imagínate el problema operativo que es eso. Sí. O sea, grande. Aperturas, o sea, sueldos muy bajos, problemas operativos, broncas de aperturas, primeros de enero, o sea, días muy difíciles para completar plantilla. Sí. Pero son grandes escuelas esos negocios. Entonces, le dije, oye, vente a manejarme una fábrica que es del giro. No es nada de lo tuyo, pero pues hay que arreglar problemas operativos. En 2 meses tenía la fábrica patinando. Sí. Y realmente, pues esto es de niños. O sea, nada más porque no le decía el tema industrial, pero esto es de párvulo. Para las broncas que yo traía. Tú sabes que el Bajío se compone de varias ciudades que tienen entre ellas distancias de 100 o 200 kilómetros. Sí. Y él le tocaba malabarear todo presencialmente. Capacitaciones, visitas presenciales, aperturas, todo ese rollo. Sí, problemas con clientes, problemas con proveedores. Sí, esa es la clásica cadena de restaurante. Pero a ver, ahí viene, no cierras te mantienes así 7 años, pero otra vez, porque tenías flujo. No, porque el negocio estaba flat, no ganaba, pero no perdía. No había que meterle. No había que meterle. No había que meterle. Ok, si estás en había que meterle un mes, había que meterle poquito. Sí. Nunca ganó, nunca me dio. Sí.
Pero bueno, ahí está, algún día, no hay razón para cerrar. Las máquinas alcanzaban para que tuvieran su mantenimiento. Bla, No, bla, pero bla. a ver. Sí hubo crisis en un momento y nos hicimos chiquitos. Sí, O sea, había la expectativa de una gran fábrica que exportara. No se logró. sí. No, hazte chiquito. Pero a ver, deja ponerlo de otra manera. Yo soy el emprendedor que arranca ese negocio. Yo vivo de ese negocio y me puse un sueldo. En esos 7 años me voy actualizando mi sueldo por inflación o por X cosa. Sí daba para eso. No. Para el socio operativo, no. Entonces ahí... Había quincenas que no cobraba. Entonces ahí sí... Bueno, es que cuando uno es emprendedor, uno es 100% variable. Sí, pero te das cuenta que el factor humano en el manejo de los negocios puede ser muy importante. Uh-huh. Ah, claro. Y cuidar Sí. muchos detalles es muy importante. Sí. Hoy que está manejado diferente, tenemos una fidelización de clientes, por ejemplo. Dicen, no, pues lo que pasa es que la comunicación no era buena. Sí. No me tomaban las llamadas, me decían que así era si yo quería y si no, cuando no había algo bueno, pues que le hiciera como quisiera prácticamente. Sí. Sí, pues aquí también tuvimos una persona invitada que dijo, hasta después del 6º año me empezó a dar dinero. No, pues yo te puedo decir que mi primer negocio y mi negocio principal, yo te puedo decir que fueron 5 años. O sea, 5 años contaditos, como si fuera una regla. Sí, O sea, del año 1 al 3, nada. sí. O sea, por amor al arte, unos centavos le sacaba. Del 3 al 5, pues ya era flat. Y me acuerdo exactamente, fue en el 2006. Uh-huh. Es más, coincidió con el nacimiento de mi segunda hija. Fue lo primero que pude pagar de contado sin preocupaciones, el parto de mi segunda hija. No, pues qué suerte, yo no he podido. Es que te lo acabaste prestándome para echar a andar el negocio. No, pero bueno, entonces, mira, son buenos ejemplos que estamos poniendo a los emprendedores. Pero te hace dudar, ¿eh? O sea, yo te puedo platicar que como experiencia, yo me acuerdo que esos 5 años, yo decía, y tu entorno te ve tan mal, porque cuando vas mal en los negocios lo proyectas. Ah, claro. Así como cuando te va bien lo proyectas. Sí, o sea, sí. lo pendejo y el dinero no se pueden ocultar. No se pueden ocultar. Cuando te va mal, lo proyectas. Y entonces el entorno de la gente que está preocupada por ti, que son tus papás, tus hermanos, tu familia política, te dice, ya mejor búscate una chamba, güey, porque estés tranquilo, te estás desgastando demasiado. Y te entra la duda. Sí. Pues, sí, vamos a buscar una chamba y ya me olvido, esto no es para mí. Sí. Pero tienes que analizar muy bien dónde te conviene seguir. Tampoco, o sea, no se trata esto de decir aférrate. No, porque a lo mejor la idea no es buena y te estás aferrando a algo que no es. Uh-huh. A lo mejor traes una deuda que ya es impagable. Sí. Entonces no te puedes aferrar tampoco. Tienes que ser muy analítico si te conviene aferrarte. Y cada que pienses en endeudarte, acuérdate que es un dinero que vas a tener que pagar. Que si hoy no lo has ganado, mañana lo vas a tener que ganar para pagarlo, no para gastártelo. Uh-huh. La gente es muy afecta. O sea, les llega la tarjeta de crédito y de, oye, ¿cuánto te llegó de crédito? ¿Cuánto tienes de crédito? No, tenía. Ya me lo gasté. Sí. O sea, sí. Piensan que es cash. O sea, ya tengo 30,000 pesos. Así tengo una hija que tiene 20 años, le digo su primer tarjeta de crédito. Dice, papá, me llegó mi primera tarjeta, tengo 40,000 para gastar. Digo, espérate, vamos analizando conceptos. O sea, sí. Es un dinero que tienes que pagar. Sí. Entonces, si hoy estás pidiendo porque no has ganado, ¿cuáles son tus bases para pensar que mañana vas a ganar? Ya tienes el proyecto, o sea, pide si tienes un proyecto, uh-huh. Pide si tienes la seguridad. Esa era mi siguiente pregunta. Si ya tienes un proyecto y la orden de compra puesta... Bueno, estás pidiendo porque necesitas un financiamiento para sacar adelante algo que tienes la seguridad de repago. Uh-huh. Pero mucha gente pide sin tener la seguridad de repago. Sí. ¿Y cuántos emprendedores les presta dinero el banco o alguna institución y lo primero que hacen es darse un gustito? Ah, sí. Un carro, unas vacaciones. Espérate. O sea, esas son cosas que no puedes hacer si no es con dinero que te ganaste. Aquí está el ejemplo que también hemos mencionado, que se me retorció el hígado. Para el proyecto aquel, sacaron un crédito de banco de 1,5 millones. Uh-huh. Y el chaval se compró un Audi de 800,000 pesos porque el gerente de ventas necesitaba un coche. No, hombre, cálmate. Entonces, el negocio se acabó a los 6 meses. Entonces son ejemplos donde también debe de estar bien ubicado la persona Yo hoy, aunque que la mayoría de las empresas están sanas y tienen flujo, un vendedor no tiene coche al primer mes. Un vendedor se le asigna un coche. Tenemos 2 programas.
Uno se llama coche propio y otro te presto el coche, pero tienes que tener un promedio de ventas mayor al $1,000,000. Si no, no te presto coche. Y el otro programa es, ya cuando eres un vendedor exitoso, si quieres, para que no sea coche de la empresa, te regalo el enganche y tú lo sigues pagando. Te regalo el 20% del valor del coche, tú sigues pagando y el coche es tuyo y la empresa te aportó. Pero todo eso sucede solamente hasta que me demuestras que puedes vender. Sí. Yo prefiero perder una buena contratación o una posible buena contratación que invertirle antes de que me dé el resultado. Sí. Yo no le invierto antes de que me dé el resultado. Sí. Pues suena interesante. Entonces aquí podemos decir No hay reglas. no hay reglas, exacto, eso iba a decir. No hay hay reglas. una sola respuesta. Para mí no. Sí. Para mí es tu capacidad analítica de ver la realidad y no aferrarte porque es tu hijo. Sí. Te voy a poner otro ejemplo. En una empresa que tenemos de servicios médicos donde hacemos cosas tan grandes como abrir clínicas, tenemos una clínica, un hospital y estamos abriendo el segundo hospital donde invitamos a inversionistas y abrimos el hospital y bla, 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 bla. Otro negocio de esa empresa es vender membresías y tenemos clientes muy grandes que nos compran membresías. Y se nos ocurrió a mi socio y a mí abrir un pequeño centro de salud integral para ver si funcionaba y podíamos replicarlo y abrir muchos. Ese centro de salud integral, pues lo que hacía era ofrecer servicios que no tenían tanto que ver con los servicios médicos profesionales solamente, sino cosas como quitar verrugas, masajes, terapias, bla, 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 bla. El tema es que no funcionó como esperábamos después de 6 meses. No funcionó como esperábamos, es complicado, la gente cancelaba muchas citas y ya tenías ahí el especialista que tenía que atender. Y aunque es un pequeño negocio dentro de 2 negocios que son grandes y manejan mucho dinero, pues estábamos perdiendo. Y yo le digo a mi socio, no, esto no tiene razón de ser y para que lo llevemos a un punto bueno, a un punto de equilibrio y con utilidad, se requiere mucho esfuerzo. O sea, se requiere casi que estemos ahí metidos y no lo vamos a hacer porque tenemos otras cosas mucho más importantes. Hay que cerrar. Como mi socio fue el que lo acondicionó, lo puso, consiguió, lo armó. No, es que pues es que hay que ser analíticos. Ese negocio no es un modelo de negocio exitoso. Nosotros suponíamos que íbamos a abrir y íbamos a tener alta demanda de los servicios. Y no la tenemos. Si no la tenemos, cierra. Porque es un negocio que hay que esforzarse mucho para que funcione. Eso es otra cosa que tienen que analizar. Hay muchas cosas que puedes vender más fácil que aferrarte a cosas que son difíciles. Claro. ¿Qué hicimos con eso? Lo convertimos en un centro médico y estamos ahora solo rentando los espacios a doctores por horas. ¿Qué pasó con el negocio? Empieza a tener utilidad. Sí. Sin esforzarte. Sí. Entonces, no te tienes que aferrar. Búscale la salida. Sí. Búscale la manera. Sí. Y si ves que no es por ahí, no te aferres porque lo quieres mucho. Déjalo ir. Sí. Déjalo ir, porque lo único que te va a traer es más deuda, más problemas. Hay negocios, Javier, y tú lo sabes, que no funcionan si no estás 12 horas del día. Ah, sí, claro. Y para mí esos negocios no valen la pena. Sí. No valen la pena, a menos que sea tu primer negocio, que sea tu fuente de ingresos, que sea lo que te da de comer. Bueno, pues que lo tengas muy maduro, pues ahí sí te toca, ¿no? O sea, donde ves muchos restaurantes chiquitos o puestos que se hicieron grandes de comida y que ahí está el dueño y que ahí tiene sigue, 20 años estando ahí 12 horas al día porque si no, no va a jalar, porque tiene que cuidar la calidad de la comida, el servicio al cliente, cobrar para que no le roben, porque la comida, pues a veces es de utilidad no tan grande y si no está el dueño ahí al ojo del amo, o sea, si los empleados se salen en la madrugada y se llevan cada uno medio kilo de carne, pues ya le partió el queso. Entonces, bueno, si es tu sustento, pues ahí sí te toca y marchaste. ¿Sí? Pero si eres un emprendedor que está con otro tipo de conocimiento técnico, que esté dando negocios que tengan tanta demanda de tu atención, no son tan buenos. Busca negocios que no tengan tanta demanda de atención personalizada tuya. Porque si no son negocios que puedas dejar a alguien encargado y funcionen, pues ahí se te va a ir la vida. Lo cual no es malo, pero es otro tipo de negocio. No, y yo, Jorge, ya para cerrar, yo también tengo un ejemplo ahorita que estabas hablando, donde una comercializadora, vamos a ir a una tienda de abarrotes, también llegamos a tener 1,000 productos y te das cuenta que pues tu rentabilidad era muy baja porque tenías 500 productos que no rotaban y la utilidad era muy baja.
y nos estábamos aferrando, decidimos sacar esos 500 productos, que porque se nos iba a caer la venta, ¿y cuál? Dejamos los 500 productos que eran rentables y el negocio se fue para arriba. Entonces ahí también, aunque no era el negocio, sino los productos que estabas vendiendo, era donde tú solo te estabas atorando por estar de aferrado, ¿no? Uh-huh. Entonces a la hora que los sacas y dejas los rentables, el negocio... Oye, Javier, y fíjate, yo aquí tengo una pregunta para ti que eres más experto en ese tema. Hay un huerco, un chavo, yo creo que tiene unos 20 años, que hace TikToks. Aquí tú sabes que tenemos las tiendas o los supermercados que están en colonias populares que terminan siendo cadenas. Sí. Bodega Aurrerá, Tiendas Doneto, Walmart, 3B. No, todavía las más chiquitas, que son pisos de 200 metros cuadrados. Sí, sí. Y este chavito lo que hace es probar productos de esas tiendas, que son productos mucho más baratos que los productos de marcas reconocidas que se venden en Walmart, Soriana, H-E-B. Y entonces muchos productos que él prueba, dice, por ejemplo, prueba las galletas similares a las galletas Chokis que se llaman galletas Pedrito Fernández. Ajá. Y resulta que cuando las prueba están mejores. Sí. Y están más baratas. Sí. Y están en esas tiendas por baratas, no por malas. Sí. ¿Cómo teniendo un buen producto puedes competirle al grande? Teniendo un mejor producto y un mejor precio. Porque, oye, yo creo que de diversión me puse a hacer una lista de las cosas que él decía que estaban más ricas que las originales. Estás hablando desde galletas, sopas, leches, chorro de cosas. Sí. ¿Por qué no lo logran? Bueno, es que hay dos factores ahí. Pero voy a tener que empinar a algunas empresas aquí con lo que te voy a contestar. Uh-huh. Porque yo conozco una... Sí, es tu mero mercado. Sí. Todo... Vamos a decir, tú tienes para producir 20 toneladas de... Tienes máquinas para producir 20 toneladas de galleta. Uh-huh. Y el mercado de tu marca buena, vamos a decir, Chukis, para que no se parezca a la de... Los Chukis... Ni te preocupes, ni nos van a patrocinar, ni nos van a demandar, ni nos van a pagar, ni absolutamente... O sea, no tenemos tanta audiencia para eso. Bueno. Achiri, hola. Realmente el mercado le compra 14 toneladas. Y entonces ellos tienen 6 que pueden seguir produciendo. ¿Qué hacen? La sacan bajo otro nombre en otro mercado. A veces es la misma fábrica original. Y es la misma fábrica, sí. Ándale. Sí. O sea, yo te lo digo porque también hay otra fábrica muy grande de papas que tenía la marca y tenía una marquita chiquita que sacaba por abajo para competir con todos aquellos que hacían chiquitería. Chiquitería. Por eso logran esos precios. Por eso logran esos precios. Entonces ahí los grandes... Los grandes tienen su submarca para mercados más. Y nadie sabe. Y las que sí son marcas chiquitas, ¿por qué no logran dar el brinco? Porque no tienen el flujo, no tienen el equipo, no te pueden dar los créditos que te dan los grandes. Ahí hay otro tipo ya de muchas variables. Y hay veces que dicen, ¿para qué quiero ser tan grande? Porque entre más grande sea, más problemas voy a tener. Eso, fíjate que eso yo lo aplico mucho, ¿eh? Sí. Hay muchos momentos en que dices, no, ¿para qué crecer más? Sí. Así que se quede. Está dando rentabilidad, está dando buen dinero al mes. Sí. Así que se quede, porque puede traer más problemas. Claro, el crecimiento trae problemas. Y si es un crecimiento mal planeado, pues a lo mejor lo vivimos donde te vas a un mercado pensando que lo que acabas de decir, estar en Guadalajara me va a hacer que yo tenga más plata y resulta que el mercado de Guadalajara es malo para pagar, hay mucha competencia, estoy métele y no funcionó. Y ahí vienes de regreso y otra vez la rentabilidad se va para arriba. Entonces digo que sí hay gente que está en esos mercados pequeños porque ahí dice, este es mi nicho, ¿para qué me muevo? ¿No? Me encontré una serie en Netflix, me la recomendaron, una serie que se llama Sucesión. Y esa serie es una serie que trata sobre un magnate de los medios de comunicación en Estados Unidos, que durante toda su vida hace su dinero comprando televisoras locales y hace un emporio de medios de comunicación. Periódicos chiquitos, revistas chiquitas, y termina siendo un emporio de los medios de comunicación. Y él es el dueño de todo. Resulta que pues, a lo mejor durante el camino vendió el 30% de acciones a terceros, pero conservó el control. Pero al señor se le ocurrió heredar en vida a sus hijos con acciones. Y entonces toda la serie trata de cómo sus hijos, juntándose con más socios, tratan de quitarle el control de la empresa. Porque aunque todos sueltos
no son mayoría, juntos Se vuelven mayoría. se vuelven mayoría. O sea, con todo ese movimiento, el señor, el dueño original, queda con el 30 y tantos por ciento, los hijos con otro 30 y hay otro 30 de externo, ¿no? Y la serie trata de cómo hay una lucha de poder, de los hijos que se juntan y tratan de quitarle el poder y luego uno se junta con otro socio y trata, o sea, todo el tiempo tratando de quitarles el poder. Cuida mucho, si tú quieres dirigir tu negocio, de no darle el poder a nadie. O sea, nunca pierdas ese 51%. Sí. Porque, o sea, si es real, que si cuando quedas con menos del 51, si se juntan, te despedazan. Sí. Y la segunda es, nunca heredes a tus hijos en vida. Menos acciones del negocio. Herédales propiedades o los que quieran, pero no acciones del negocio. Sí. No acciones del negocio. Porque luego trata la película que la serie, que los tres quieren ser directores y están buscando a toda costa ser los directores. Sí. Muy buena. Bueno, pues siguiendo con tu ejemplo, aquí un ejemplo real en la Ciudad de México, les dio en vida a los hijos acciones. Se muere el hijo y queda la esposa. Y pues se sienta en la sala de juntas. En la mesa de en la consejo. mesa de consejo. Ella se casa con un patán y al rato el patán es el que está sentado en el consejo y les hace un problemón a la compañía, al grado de casi vender la compañía con tal de... Pero fíjate, Javier, algo bien importante. No agarres dinero de donde sea cuando necesites dinero. No agarres cualquier socio. Porque socios sin conocimiento técnico, que solamente estén encima de ti, que quieran opinar todo y que te traigan con la pata en el cuello, bien complicado. Y que tengan a lo mejor un porcentaje mucho menor que el tuyo y se te vuelvan un alacrán en la espalda. Que quien tenga crisis nos mande su caso grabado en video y le damos algún consejo. Y le damos, sí. Porque es muy variado. Muy variado, sí. Pues muchas gracias, Sergio. Muchas gracias a ti, Javier. Interesante el tema. Ya de aquí terminó el viernes para nosotros. Así es. Sale. Hasta luego. Listo, platicamos. Gracias. Hasta Bye. luego, Makers.